formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día en este día tan especial, buen día a todos los amigos, a todos aquellos que son amigos de amigos en este día del amigo, que es una fecha muy especial porque se instala este día conmemorando el alunizaje, ¿no? El día en el cual el hombre, el ser humano, pisó la luna en aquella expedición, bueno, bastante azarosa inclusive, y en aquella carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, llegando finalmente, después de las experiencias de Gagarin, el ruso, llegando los americanos a la Luna, y Neil Armstrong, bueno, pisando ese suelo lunar y planteando aquella frase, ¿no?, que quedó para siempre: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero un gran salto para cada uno de nosotros como humanidad es la amistad. La amistad es ese beneficio, esa gracia o esa providencia que Dios nos da. Es lo que enriquece la vida, la amistad. Es ese vínculo muy, muy especial, muy enriquecedor en lo sentimental, en lo emocional, pero también en lo intelectual y en lo moral. Yo no creo en esa frase hecha de que los amigos eligen y la familia no. Es cierto que la familia no la elegimos, pero yo creo que el amigo tiene mucho de predestinación, tiene mucho de un destino natural por afinidades, y se va cultivando, eso sí. Nos exige el esfuerzo de cultivar la amistad, el esfuerzo de cuidar al amigo o a la amiga, y de cuidarlos en varios sentidos, ¿no? Y básicamente el amigo es aquel que comparte visiones también, que comparte expectativas, sueños, propósitos de vida. Y en ese sentido yo saludo a los amigos que aún Dios me permite tener. Digo así aún porque algunos ya se fueron, lamentablemente, pero a quienes recuerdo con muchísimo cariño, y especialmente esos momentos vividos están atesorados en el corazón con muchísimo cariño, y un cariño muy, muy especial, muy a modo de un tesoro que uno tiene siempre ahí. Y bueno, saludo, ¿no?, a varios amigos, saludo a mis hermanos en primer término, que son amigos además, a Milton, a Gustavo, que son grandes amigos además de ser excelentes hermanos. Saludo a Horacio Benner, un gran amigo, un excelente amigo con quien compartimos muchísimas cosas, muchísimos pensamientos, análisis de la realidad. Saludo también a amigos que fueron apareciendo en estos momentos, como el escribano Pedro Borrea, también al profesor Gabriel Bianchi, un amigazo de viejas épocas de juventud, que reaparece en este momento de mi vida. Y saludo, por supuesto, que al gran amigo que es Roberto Falken, un amigo con quien tenemos una amistad ya de hace unos cuantos años, si no me equivoco, por allá por el 2005, y se fue cultivando esa amistad también muy, muy pura, muy sincera, muy transparente, con el gran Roberto Falken, quien emprendió este sueño de crear este programa y de crear esta organización llamada Libertas, en pos precisamente de la difusión, del periodismo, que se especializa en análisis, en información, en investigación, dedicado de algún modo a difundir y a sustentar los valores republicanos y democráticos. Ya está con nosotros un amigo del programa ya, quien comenzó prácticamente en este año, no, ya el año pasado, inclusive, cuando habíamos hablado con Almeida y rápidamente me hizo un contacto, a quien también saludo desde acá, y sin ningún inconveniente me dijo: sí, cómo no, Rubén, y comenzó a participar en el programa. ¿Quién es hoy? Quizá el diputado señero, si se quiere, en eso de las investigaciones, en eso de quizás si hay una posibilidad de interpelar, y habría que consultar al doctor Felipe Schipani, hasta en tono de broma lo han hecho, ¿no?, con esa especie de diferendo que hubo entre la doctora Carolina H. y Bustillo por aquella, digamos, infeliz declaración, cuando él dijo que era canciller del Partido Nacional, y después más o menos creo que eso se lo arregló en esa interna, y hasta se embromó
porque el presidente de la República, Antonio de Broma, le dijo, mirá que bueno, no, creo que fue Adrián Peña, ¿no? Que dijo, sí, el ministro Adrián Peña, líder de Ciudadanos, que le dijo, mirá que te vamos a interpelar. Capaz que llamamos a Felipe Schipani para que te haga una interpelación en tono de broma, ¿no? Y todo quedó solucionado. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un Bien, muy placer bien. estar en contacto contigo y con tu audiencia. Me perdí esa anécdota, no estaba al tanto de esa. Ah, ¿viste cómo yo me entero de cosas? ¿Viste? Lo que es la tarea del periodismo. Se ve Este, que sí, fue un momento, se ve que muy jocoso y muy de distensión, que también da la pauta de que más allá de las diferencias, hay una coalición de gobierno. Y bueno, hay que plantear las diferencias y hay que buscar la solución de esas diferencias, ¿no? Esos puntos de acuerdo. ni que hablar. Este, y bueno, podemos venir por ese lado, porque de acuerdo a la rendición de cuentas, se han planteado en la Comisión de Hacienda de Diputados, se han planteado algunas discrepancias con esta rendición de cuentas. Hay tres puntos me gustaría tocar contigo. Uno es el tema que plantean diputados colorados en cuanto a las transferencias de colonización para asentamientos, es decir, para la regulación urbana de asentamientos irregulares, esos recursos que pertenecen al Instituto de Colonización. ¿Y ustedes consideran que no sería conveniente, por lo menos esa partida presupuestal ahora y quizás sí a futuro? ¿Cómo sería ese tema? Bien, el Instituto de Colonización es una institución del Estado que juega un rol muy importante, que cumple una tarea esencial Ujú, en radicar en el campo a aquellas personas que no pueden acceder a la tierra. ¿M? claro, De modo que para nosotros es muy importante, es una creación del Partido Colorado ya de larga data, de 1948, ujú, y sin duda que se plantea enormes desafíos, ¿no? Fundamentalmente en su reestructuración, en su modernización, y en ese sentido están trabajando los colorados que integran el instituto. Hay dos directores colorados, José ujú, Ami y Guido Machado. Eh, Seguramente por estas horas, y esto lo podemos anunciar, se están buscando alternativas para llegar a un articulado de consenso, ujú, porque convengamos, aquí no se trata de poner en contradicción los dos propósitos que son bien importantes. Por un lado, que el Instituto de Colonización tenga sus recursos claro, para realizar sus fines, y por otro lado, la loable tarea que tiene que encarar el país todo, ¿no? En ujú, la erradicación de los asentamientos, ¿no? Hay claro, 200.000 personas que viven en los asentamientos, sí, que viven en situación de precariedad social y económica. Hay más de 600 asentamientos. El Frente Amplio, pese a haber gobernado en los 15 años de mayor prosperidad económica de la vida del país, no ha solucionado este asunto. Se han reproducido los ujú, asentamientos en los gobiernos del Frente. Entonces me parece que es una deuda que el país tiene, bueno, con todos esos sectores de la sociedad que viven en esas condiciones tan precarias. claro. Por eso me parece fundamental ver de dónde se pueden obtener los recursos para crear ese fideicomiso que empiece a plantear una política mucho más fuerte, mucho más agresiva Ujú. para la erradicación de los asentamientos. Felipe, Un gobierno que, ese tema que tú planteas lo ha planteado Conrado Rodríguez, que ustedes lo tienen como un proyecto que es ir hacia un fideicomiso para acelerar más ese tema, ¿no? Es decir, vamos a aclarar esto, el tema de fondo no está en cuestión, para nada, como tú bien lo aclarás, el tema de fondo no, es decir, son dos prioridades, ¿no? Por un lado, regularizar la situación de los asentamientos irregulares que se han multiplicado, han proliferado en estos 15 años, pero por otro lado, también el Instituto de Colonización es importante en cuanto a lo que tú decís. Son uruguayos que no tienen tantos recursos y que, bueno, apuestan a la producción agropecuaria. Que después podríamos ir un poquito a ese tema, cómo está hoy por el Instituto de Colonización. Pero esos recursos provienen de dónde? ¿De pago de rentas? ¿Es pago de impuestos que se traslada a rentas generales? claro, en verdad, esos recursos que se estarían derivando a este fideicomiso de erradicación de asentamientos
vienen del producido de un impuesto a la transferencia de tierras, Ahí está. que recaudan el entorno de los 30 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de importantes recursos. Pero Rubén, ayer estuvimos reunidos en la bancada de Ciudadanos, recibimos al secretario de la presidencia, al prosecretario, luego nos reunimos con nuestro director, con el vicepresidente de colonización, el ingeniero Guido Machado, y yo te diría que hay clima, hay ánimo para poder buscar una fórmula de acuerdo que nos permita destinar los recursos que se previeron para la erradicación de los asentamientos y a su vez dotar al Instituto de Colonización de los recursos para poder llevar adelante su reorganización y transformación que vaya si la necesita. Claro. Obviamente no puedo anunciar en este momento la fórmula porque está negociándose entre todos los actores, pero va a haber una solución y vamos a poder destinar recursos a una política principal que además forma parte de un compromiso asumido, que integra el compromiso por el país, que es bueno, el fuerte apoyo a la erradicación de los asentamientos. No podemos permitir que en un país como el Uruguay haya más de 200.000 personas que vivan en esas condiciones. O sea, allí tiene que haber un Estado potente, un Estado que ponga los recursos que Claro, tenga que poner para un Estado presente, ¿no? Claro, las familias una vivienda digna, ¿no? Que claro, es algo tan básico y elemental. claro, claro, claro. O sea que el tema de fondo entonces va a encontrar una solución, en definitiva, dentro de esta rendición de cuentas. Esto implica que, entonces, que la coalición no tiene algún viso de resquebrajamiento, sino que es natural la discusión de matices y de aportes en cuanto a mejorar proyectos legislativos, en este caso un proyecto presupuestal. Totalmente, eso que tú decís, Rubén, es central. Una de las cosas que ha cambiado en el país es que en el Parlamento ahora las cosas se discuten, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que en los últimos 15 años venían los proyectos del Poder Ejecutivo y se aprobaban a tapas cerradas. Ahora el Parlamento discute y la coalición discute. Y las leyes importantes que hemos aprobado en este periodo, bueno, son demostración de ello. La ley de urgente consideración original tiene muy poco que ver con la ley de urgente consideración que se aprobó en el Parlamento. Todos los partidos le introducimos cambios, modificaciones, lo mismo con el presupuesto. Y lo mismo hacemos con esta rendición de cuentas, que en líneas generales compartimos en cuanto a lo que es la línea económica que plantea la rendición. Claro. Naturalmente que tenemos quizás algunos matices, algunas diferencias que por estas horas estamos procesando dentro de la coalición con algunos de sus contenidos. Claro. Pero no hay que dramatizar el disenso, todo lo contrario. Claro. Yo creo que la grandeza de la coalición de gobierno está justamente en sus matices, en sus diferencias, que las solucionamos discutiendo, debatiendo, intercambiando. Claro, El claro. próximo sábado vamos a tener una instancia de todos los legisladores de la coalición para empezar a intercambiar sobre la rendición de cuentas. Y por supuesto hay artículos que nosotros a priori no acompañamos. Ayer anunciamos... Vamos a ir a otros dos, si te parece. Pero esto que tú estás diciendo es muy importante. Yo me acuerdo cuando se debatió y mucho, ustedes debatieron muchísimo la LUC, ¿no? Fueron jornadas intensas, de intenso debate, donde se transformó bastante esa LUC original, quedó en ese resultado final. Lo mismo con la ley de presupuesto. Y esas dos leyes que son como los dos grandes instrumentos, o si se quiere el GPS del gobierno, son los que ante la opinión pública mostraron la consolidación de la coalición de gobierno, ¿no? Son medulares, son el esqueleto. Pero surgen voces, ¿viste? Y yo me debo a esa pregunta. Surgen voces periodísticas que hablan de quizá hayan algunos indicios de resquebrajamientos en la coalición. Hoy escuchaba al senador Pablo Lanz, por el Partido Colorado, en otra entrevista, en otra radio colega, y explicaba lo mismo que tú estás explicando, que son diferencias de matices, pero que le hacen bien, en definitiva, a la coalición, porque se trata de eso, se trata de discutir, aportar para mejorar instrumentos legales, ¿no? ¿Por qué? Porque los periodistas le preguntaban
lo que manifestó el ministro Adrián Peña como líder del Movimiento Ciudadano, que decía que hay más necesidad de coordinación, como que hay cosas que no se coordinan, no se hablan con la coalición socia del Partido Nacional. Y acá vengo a ese otro punto que fue motivo de lo que manifiesta el ministro Adrián Peña, que es el tema de el BROU. ¿Qué pasa con la preocupación por un artículo, el 281, que modifica la exclusividad que tiene el Banco de la República Oriental del Uruguay en cuanto a los depósitos que hacen los organismos estatales en el banco y podrían ir hacia organismos privados, ¿no? Hacia prestadores de servicios financieros privados? Sí. Bueno, de ese artículo nos enteramos por la prensa, del director Colorado del Banco de la República también. Ujú. Tenemos que escuchar a las autoridades del Banco Central, ¿no? Que en definitiva son las que están proponiendo esta modificación. A priori no acompañamos, Mm. en primer lugar porque no advertimos que el hecho de que los organismos públicos tengan sus cuentas y sus fondos en el BROU de alguna manera complique el funcionamiento de estos organismos. En segundo término, porque es un importante sustento para el Banco República tener, bueno, los recursos de los organismos estatales, sin perjuicio de lo cual es una ínfima parte, ¿no? Es el 9% de los depósitos totales que tiene el BROU son de los organismos públicos, el resto son de privados. Claro. Pero sin perjuicio de ello, no advertimos cuál es la razón, cuál es la motivación de este cambio. Nosotros creemos que es fundamental fortalecer al Banco República, y bueno, y vaya si lo fortalecemos generando allí una importante base de depósitos de organismos públicos. Vamos a escuchar a las autoridades del Banco Claro, Central, sin perjuicio claro, de eso, a ver qué otro fundamento tienen para claro, tomar esta decisión que a priori no estaríamos acompañando. claro. Y ahí se verá. Bueno, lo cual implica la importancia de esta preocupación, ¿no? Es decir, ver qué dicen las autoridades del Banco Central al respecto. Lo curioso fue que no estaba enterado, incluso el director Colorado, ¿no? El contador. Y claro, ahí surgió el comentario de Adrián Peña respecto a este tema, de que estaría bueno coordinar primero. Quizá esto también sea un punto a resolver, la forma de trabajo. Bueno, ayer lo estuvimos conversando con el secretario de la Presidencia, con el prosecretario. Esta coalición es nueva, Mm, está empezando a andar, tuvo que enfrentar a los 13 días de asumir una pandemia, una urgencia, mm. que agarró a todo el mundo recién acomodándose en sus posiciones, ¿no? Sí, De sí. modo que ayer lo conversábamos, tenemos todavía mucho para mejorar, y sin duda uno de los aspectos en donde tenemos que mejorar es en el diálogo, es en la comunicación, es en cómo fluye la información Claro. y se acepta por parte de presidencia de que quizás en muchas oportunidades la información no fluye como debería hacerlo, Ujú, y que tenemos que generar instancias claro, para tener estos diálogos, ¿no? claro. De modo que yo creo que eso siempre se puede mejorar. Somos una coalición y por tanto somos partidos que tenemos orígenes distintos, Ujú, que en muchos temas tenemos visiones distintas de las cosas, pero que asumimos el compromiso de, por encima de las diferencias, poner lo que nos une, poner todo aquello que de alguna manera nos comprometió frente a la ciudadanía ujú, a plantearle una alternativa, a generar un cambio. Y bueno, sí, y eso es lo que estamos haciendo, ujú, trabajando para que a este gobierno le vaya bien, convencido en que las cosas se vienen haciendo de muy buena manera y apuntalando, bueno, cada una de las decisiones que se toman y fortaleciendo a la herramienta, porque cuanto mejor funcione la coalición, mejor le va a ir al gobierno. claro, claro, claro. Así que es una experiencia, Felipe, también en cuanto a esto, ¿no? Es decir, es una coalición nueva, como decís, y están, digamos que experimentando y aprendiendo cómo trabajar juntos, cómo trabajar como coalición. Eso también es inédito en el país. Es decir, hay una coalición muy nuevita que cuando asume el gobierno viene una pandemia que incluso no sabíamos ni cómo pronunciarla, los uruguayos no sabía bien qué era,
recuerdo que le decíamos el COVID, otros el coronavirus. No sé. Bueno, hasta tuvimos que aprender de qué se trataba, qué tipo de virus, y ustedes están en este gobierno como coalición. ¿Eso cómo lo estás evaluando? ¿Está siendo positiva esa experiencia? Yo creo que totalmente positiva. En primer lugar, por lo inédita, ¿no? Porque Claro. estamos hablando además de una coalición de 5 partidos. La experiencia anterior había sido una coalición de 2 partidos, una coalición del Partido Colorado con el Partido Nacional. Ujú, Ahora tenemos otros actores, ¿no? ujú, Entonces, ujú, eh, se complejiza mucho más el claro, funcionamiento. Pero pese a ello, creo que la coalición ha respondido, ¿no? Y ha respondido bien, y ha ujú, tenido que enfrentar la urgencia. ujú, Yo recuerdo que cuando se planteaba lo de la ley de urgente consideración previo a pensar en una pandemia, el Frente Amplio decía, bueno, mandan una ley de urgente consideración para darle un tratamiento rápido, ujú, aprovechando el tiempo, porque después del primer año la coalición se rompe. Bueno, y la coalición aquí está unida ujú, en las grandes cosas. Ahora ujú, tenemos un enorme desafío que es defender la ley de urgente consideración, que es claro, el buque insignia de este gobierno, de la cual todos nos sentimos parte, ujú, porque todos aportamos a esa ley que hoy está siendo ujú, impugnada por el PIT-CNT y el Frente Amplio. ujú, Pero yo creo que la experiencia de la coalición es una experiencia muy buena, que naturalmente hay que ir sobre la marcha procurando, bueno, limar aquellas asperezas que se vayan generando, perfeccionándola, porque siempre todo es mejorable. claro, claro, Pero no hay duda de que está garantizado en el país y este gobierno tiene garantizado la gobernabilidad por los próximos 5 años. Y somos conscientes de que si a la coalición y al gobierno le va bien, a todos los partidos que la integramos y al país le va a ir bien. De modo ujú. que todos tenemos que coadyuvar a ese objetivo tan importante. Felipe, respecto a lo que se viene, que va a ser debatir, defender desde un lado a la ley de urgente consideración, desde el otro lado atacarla en esos 135 artículos, yo ya te convoco a esa suerte de eventuales debates que vamos a instalar en el programa, especialmente hacia la presencialidad que esperemos después de este invierno, ya hacia septiembre, octubre, noviembre, ya más cerca de saber si se avalaron las firmas, va a venir una intensa actividad de debates y el programa, bueno, presta, digamos, su espacio como para instalar esos debates. Así que, bueno, te convocamos, porque sos el hábil interpelador, según tu partido, y vas a estar ahí entonces en la primera línea de fuego para defender este proyecto de país. Me gustaría concluir la nota con ese tema, ¿no? El proyecto de país en el cual toda la coalición está embarcada, no está en ese barco que nos lleva por un rumbo determinado. A ver si estoy en lo correcto. El rumbo de la coalición para el país, lo coyuntural es, por supuesto, mejorar la seguridad pública, que viene teniendo sus resultados. Mejorar un montón de aspectos, como regulación del derecho de huelga con otros derechos, el tema de materia de alquileres para la gente con pocos recursos, que también fue motivo de mucha discrepancia de parte de la oposición, metiendo mucho miedo con ese tema a gente que está poco informada, hasta la libre portabilidad numérica de nuestros celulares, por ejemplo, y así, bueno, un montón de temas. El tema policial, la legítima defensa presunta policial y de todos nosotros como ciudadanos, la posibilidad de detención a aquella persona que tiene apariencia delictiva, y no quiere decir que esté mal vestida, ¿no? Apariencia delictiva quiere decir esa persona que encuadra en una investigación policial o es pasible de ser sospechosa. Tantas cosas, ¿no? Que hay que discutir. Eso me parece que es como el instrumento más coyuntural de cosas a resolver, como lo que vinieron a corregir, que estaba mal. El tema, bueno, de la educación también. El tema financiero, ¿no? La regla financiera. Pero en líneas más grandes, ¿no es en definitiva llevar al país por el lado del concepto republicano de una república y un Estado de derecho que además apuesta al incentivo de la economía de mercado, de una fuerte reactivación de un mercado que estaba totalmente aletargado, bajoneado por una superburocracia pública que se instaló durante 15 años y que aplastó a la actividad privada? Yo creo que ahí hay otro
detalle importante y la gente está esperando también eso, esos resultados, que se van viendo, ¿no? Se van viendo inversiones que vienen al país, Alemania, Reino Unido, manifestando mucho interés en invertir. No sé cómo, Sin duda. No, es por ahí. Hay un hecho también que es un dato objetivo. La pandemia, que no estaba prevista, hizo que, bueno, los planes del gobierno cambiaran, ¿no? claro. Muchas reformas, muchas políticas que quizás a partir del primer año de gobierno iban a tener un empuje importante, se Mm, vieran relegadas por atender la situación de urgencia. claro, El caso más claro para mí es la educación, ¿no? sí. Había en la educación un plan muy importante para generar una reforma educativa trascendente. Obviamente la situación de pandemia puso en segundo plano esa reforma, que afortunadamente, ahora que advertimos que estamos saliendo, en el día de ayer se reincorporó el último elenco de chiquilines que aún no habían vuelto a la presencialidad, que Mm, son los de segundo, cuarto y quinto de liceo. Ahora ya están todos en la presencialidad y ujú, uno presume, y ojalá así sea, de que no tengamos que volver atrás. De modo que este es el tiempo de la agenda post pandemia para la exacto, educación y para toda la actividad general del país, claro, en donde habrá que poner el acento, bueno, en aquellas reformas que se le plantearon a la ciudadanía y que la ciudadanía respaldó con su voto, ¿no? claro. Ni que hablar una fuerte inserción internacional en el mundo para generar inversión, para generar empleo. Ujú, ujú, Me parece que en ese sentido el gobierno está siendo muy claro cuando hace sus planteos con total frontalidad en el Mercosur, ujú, lo propio en la educación, en donde se requieren cambios fundamentales de los contenidos educativos, de qué es lo que se va a enseñar para ujú, el mundo en el que vivimos hoy, ni que hablar lo que se está generando en materia de seguridad, que convengamos que era el gran problema del Uruguay de los últimos 15 años. La preocupación mayor de los uruguayos era la seguridad y ujú, todos los números hablan de un descenso ujú, notorio del delito y ujú, creo que hay una sensación de parte de la ciudadanía de que estamos mejor cuidados, ¿no? claro, Y yo claro, creo que esos son los debates que van a estar arriba de la mesa cuando discutamos sobre la luz, ujú, ¿no? Digo, porque si efectivamente nosotros queremos preservar estos niveles de seguridad que hoy tenemos y seguir bajándolos, bueno, mm, no podemos volver atrás claro, y derogar esos artículos de la luz, que en definitiva lo que generaron es un cambio en la actitud de la policía, que le dieron más instrumentos y más herramientas. Y lo mm, mismo en la gobernanza de la educación, que queremos volver a los consejos claro, integrados por los sindicatos como FENAPE, que todos conocemos y estamos viendo los abusos en los que incurrían y cómo le ponían palos en la rueda a cualquier proyecto de cambio y de reforma. ujú, Entonces, yo creo que de 2 meses vamos a tener que dar esos debates ujú, porque la sociedad uruguaya es sensata, la sociedad uruguaya es sabia y ujú. creo que va a respaldar esta ley que ha sido tan importante como piedra angular de las reformas que vamos a tener que hacer en los próximos años. Sí, yo creo que paradójicamente va a ser bueno para la sociedad uruguaya que se debata ahí en profundidad los contenidos de esta ley y el rumbo que ya tomó el país, como tú decís, ¿no? El rumbo que tomó el país y lo que le falta, porque esta pandemia le targó ese proyecto de país que ustedes traían, ¿no? En tema educación, el tema inclusive económico. Y te dejo la del estribo. Qué paradoja lo de la pandemia, porque si bien provocó todo este aletargamiento, por otro lado, le concede o le da al Uruguay una credibilidad enorme. Tiene una imagen, porque por el tratamiento que hizo el gobierno de la pandemia, por el tratamiento incluso a un nivel europeo, con un consejo honorario de científicos, consultando permanentemente a esos científicos que hace poco, bueno, fueron honrados por el enorme trabajo que realizaron. Es decir, a la medida de lo que puede pensarse en un gobierno como el finlandés, el danés o el noruego. Este, y en ese sentido vemos que Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido están viendo con muy buenos ojos a Uruguay. Canadá, bueno, nos estamos enterando de cantidad de países que tienen los ojos puestos acá para futuras inversiones en conversaciones que van trascendiendo, que van consolidándose. Por ejemplo, las energías renovables, el hidrógeno, y Alemania con mucha intención de invertir acá en plantas de producción de hidrógeno, el Reino Unido para laboratorios agropecuarios.
si vienen cambios, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que ustedes ahora van a tener esa tarea de debatir con profundidad ante la población lo que significa ese instrumento legal, que si se desmontara, es un todo, ¿no? Esta ley es un todo. Si se desmontaran esas partes, ya el país volvería a atrasarse, iríamos a lo anterior. Sin duda, es un retroceso. Claro, claro. Por eso es Y importante la defensa de esta ley. y yo creo que en ese sentido también es un factor de consolidación de la coalición, por la necesidad en la que se van a ver de defender este instrumento. Te dejo este comentario para que más o menos veas cómo viene la sensibilidad para mí, la cultura periodística del país. Dos periodistas le preguntaban a Pablo Lanz si no consideraba que estaba resquebrajada la coalición, y luego uno de ellos en un comentario, no voy a mencionar quiénes son porque no interesa, no me gusta hacerlo, pero decía, ¿viste qué particular que es esta coalición? Porque un ministro como Adrián Peña, por ejemplo, tiene que ponerse el sombrero de líder para su coalición, para su movimiento, entonces tiene que pensar en su movimiento, después piensa en el partido, tiene que entrar en relación con el gobierno y llegar a ciertos acuerdos. Eso como que, decía como que es un gobierno extraño porque trabajan por un lado desde sus partidos y después en el gobierno. Y yo decía, pero ¿y no aprendieron nada de 15 años de una coalición que en vez de 5 partidos tuvo 18, 15 partidos? O sea, porque ¿qué era el Frente Amplio? Era una coalición de partidos, ¿no? Yo me acuerdo que se le decía la colcha de retazos. Y todos también en su interna llevan agua para su molino. Pero ¿qué pasa? No nos enteramos porque como se resuelve por fuera de la actividad parlamentaria y de la prensa, todo se cocinaba en una interna y después todos iban y votaban lo que habían pactado. Parece que hay periodistas que no se enteraron. Esto corre por mi cuenta. Lo digo porque parece que esta transparencia, la que tú planteas, que a mí también me resulta muy saludable en la democracia, que veamos con transparencia que hay matices, hay diferencias, como la ley forestal, por ejemplo, se plantearon diferencias con Cabildo Abierto, bueno, que después lleguen a un punto de acuerdo, o no, pero que van fogueando, van cultivando ese espíritu de diálogo y de puntos de coincidencia en una coalición de 5 partidos. Me parece que es una tarea de madurez política, simplemente. Totalmente, totalmente. Además, no hay ninguna contradicción entre integrar el gobierno, en el caso de Peña, que es ministro, Claro. y a su vez ser el referente de un sector político. O sea, los ministros son hombres políticos que integran partidos, que integran sectores. Toda la vida ha sido así. Claro, De modo claro. que yo no advierto No. ningún descubrimiento ni novedad en eso, ¿no? Por eso te lo comento, porque la verdad que me resultó curioso que se comentara como, se lo hiciera como un análisis eso, ¿no? Cuando creo que está en la tapa del libro. Felipe, una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, da para mucho, seguiremos con lo de FENAPES, vamos a ir viendo cómo está eso en la comisión, que ahí justamente hay un tema muy vinculable después a lo de la LUC, y tantos otros temas, ¿no? Tantos otros temas que seguiremos tratando contigo. Un placer, Rubén. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Saludos a la audiencia. Igual para ti, Felipe. Buen día, ¿eh? Chau, chau. El diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado, conversando con nosotros en su columna de los lunes, pero hoy martes, porque ayer no pudo estar, y con muchísima amabilidad, bueno, nos concede esta nota en el día de hoy, y me pareció importante tocar estos temas que, bueno, están siendo motivo precisamente de ciertos matices de discrepancia, de discusión, evidentemente rumbo a llegar a puntos de acuerdo. Este mismo tema lo vamos a tratar con Conrado Rodríguez, el diputado Conrado Rodríguez, quien ha manifestado precisamente estos puntos de discrepancia en estos aspectos, como también, por ejemplo, el artículo que establece, bueno, que quita la protección, ¿no?, a los datos de los autocultivos y los clubes canábicos. Eso también es un punto de discusión que plantea el diputado Conrado Rodríguez. Vamos a una pausa rápidamente, Maxi, si te parece. Maxi Pérez en controles, como siempre, excelencia en el sonido, en la calidad de sonido y en el timing también que lleva este programa. Y vamos a conversar con el diputado, el ingeniero agrónomo César Vega.